de haber hablado de los periodos, vamos a hablar ahora de los movimientos. Los principales movimientos que han existido a través de la historia. Cuando surgieron los movimientos, ya prácticamente los periodos desaparecieron, porque acuérdense que la diferencia entre periodo y movimiento es mínima y tiene que ver con la cantidad de tiempo, ¿verdad? Bien, en la cantidad de tiempo que duran estos movimientos. Entonces desaparecieron los periodos y también otra cosa de los movimientos es que según los artistas o ideas del artista, ¿verdad? Entonces pueden surgir estos movimientos. Los periodos es como que todos se basaban en eso mismo, en cambio aquí en los movimientos el artista es el que lo determina. Entonces, desde el siglo XIX, la dirección del arte ya no viene determinada por la Iglesia o el Estado, como era antes del siglo XIX, sino por los propios artistas. Esta es característica entonces de los movimientos, que los artistas son los que van a determinar esto, cómo se daba este movimiento. Vamos a hablar o ver que el realismo fue el primer movimiento que existió y esto fue en la década de 1840 a la década de 1880. Los realistas o los que se dedicaban a este movimiento del realismo reafirmaron la integridad del mundo físico, despojándolo de los que ellos consideraban ensoñaciones o vaguedades románticas. O sea, ya no era tanto como el romanticismo, sino ya era más realista, no era tanto como idealista, podríamos decir, sino ya más realista. Trataron de pintar la vida con una sinceridad descarnada. Entonces podemos ver esto. Muy bien, entonces estábamos viendo esto, ¿verdad? Que trataron de pintar la vida con una sinceridad descarnada, o sea que como era realmente, ¿verdad? No buscando algo ideal. Luego viene la hermandad prerrafaelita o conocido este movimiento como prerrafaelita, es de 1848 a 1890. Y también podríamos decir, junto a esta hermandad prerrafaelita vienen el movimiento Arts and Crafts, que es de artes y oficios, ¿verdad? Esta es la década de 1850 a 1930. Entonces, estas dos estuvieron juntas, como podemos ver. A mediados del siglo XIX, esta hermandad prerrafaelita creó en Inglaterra un arte diseñado para contrarrestar los efectos negativos de la revolución industrial. Entonces, recordando que ya en la revolución industrial fue que se empezó a dar todo lo de las máquinas, ¿verdad? Entonces, todo, ya la maquinaria y todo esto, y para contrarrestar estos efectos negativos o lo negativo de esta revolución industrial, por ejemplo, en las ciudades llenas de pobreza, ¿verdad? El movimiento Arts and Crafts fue fundado por William Morris, uno de los pre-rafaelitas y prefirió la manualidad de los artes medievales. Entonces, como que empezó a tomar, ¿verdad? Ya no todo industrializado, no todo por medio de máquinas, sino como más artesanal, ¿verdad? Entonces, por eso existen estos dos movimientos, tanto lo prerrafaelita y este artista William Morris, que era uno de estos prerrafaelitas, empezó a realizar este Arts and Crafts, ¿verdad? Artes y oficios o este tipo de arte. Un movimiento donde
se daba la manualidad de los talleres medievales, ¿verdad? Ya algo más artesanal. Luego viene el impresionismo. A finales del siglo XIX, los impresionistas pintaron retazos, ¿verdad? Podemos ver este impresionismo, donde hay retazos de la vida cotidiana, algo que pasaba en la vida cotidiana, capturando los cambios sutiles de la atmósfera y de la luz para transmitir esa fugacidad de la vida. Entonces eso fue lo que quiso dar este movimiento del impresionismo. Luego viene el postimpresionismo, y por este prefijo post, ¿verdad? Es después del impresionismo. No es en sí un movimiento propiamente dicho, sino una clasificación de un grupo de artistas, y entre estos está Vincent Van Gogh y Henry Toulouse-Lautrec. Pintaron sus obras después del impresionismo, y como ellos estuvieron después del impresionismo, fue considerado este movimiento como postimpresionismo, ¿verdad? Era, como les decía, una clasificación de un grupo de artistas diversos, ¿verdad? Y esto fue de 1886 a 1892. Luego está el fauvismo. Este fauvismo ya fue en 1905 a 1933. Los artistas expresionistas distorsionaban el exterior de las personas y los lugares para expresar el interior. Entonces, no tanto en lo exterior, sino se basaban más en el interior. Y algo, podríamos decir, característico era que no solo se distorsiona el rostro, sino el cuerpo entero. Esto sucede en el caso del fauvismo, que están distorsionados tanto este exterior para que se viera el interior, y entonces distorsionaban el rostro y también el cuerpo, ¿verdad? Esa era como característica de estos del fauvismo. Perdón, este es del expresionismo. En este caso, el expresionismo, que distorsionaban esto. En el caso del fauvismo, el fauvismo fue de 1905 a 1908. Este movimiento de corta duración estilizan la forma y aplanan la perspectiva para simplificarla. Esta era la característica del fauvismo, que se ponía más plano. También estaba algo distorsionado, pero la idea era realizar todas las pinturas, ¿verdad? Más planas, no tanto relieve, no tanto contorno y todo esto, mejor dicho, como tridimensional, sino que es más plano. También entre estos fauvistas, podríamos decir, los que siguieron este movimiento del fauvismo, lo encabezó Henri Matisse y André Derain. Luego ya viene el expresionismo, que era lo que les había dicho, donde se daba se distorsionaba el exterior de las personas y los lugares para expresar el interior, y por eso se llama expresionismo. Lo que querían era expresar lo del interior. También está, después del expresionismo, que era de 1905 a 1933, es la época, mejor dicho, el movimiento del cubismo. Y este cubismo es bastante conocido, ¿verdad? En el cubismo es un sentido lo que, dependiendo del punto de vista que uno tenga, pues puede ver la imagen de frente o de lado. Y aquí sobresalen Georges Braque y Pablo Picasso. Ellos inventaron el cubismo para que la gente pudiera observar a una persona o un objeto
desde todos los ángulos a la vez, no solo de un ángulo, sino como les decía, podemos verlo de frente y también de lado, ¿verdad? No solo las personas, sino también los objetos. Y también está el futurismo. Después del cubismo viene el futurismo. Este futurismo está caracterizado, ¿verdad?, por abrazar la tecnología. Los futuristas abrazaron la tecnología, la velocidad y también la violencia y el fascismo. Consideraron que este fascismo era la única forma de que el gobierno, la única forma de gobierno capaz de llevar a cabo la limpieza cultural. Solo por como las ideas estas fascistas, ¿verdad?, eran las que iban a hacer esa limpieza cultural, y de esto se trató el futurismo. Y esta limpieza cultural la necesitaban, según ellos, era lo que necesitaba la sociedad. Principalmente se basó en Italia y en Rusia prerevolucionaria, antes de estas revoluciones que hubieron. Luego viene el dadaísmo. El dadaísmo surgió en Suiza, neutral, como reacción a la Primera Guerra Mundial, porque aquí ya se dio esta Primera Guerra Mundial, fue de 1916 a 1920. Entonces, este dadaísmo surgió en Suiza como reacción a la Primera Guerra Mundial y rápidamente se extendió por toda Europa. Este arte era una burla de la cultura predominante. Supusieron que la guerra fue producto del pensamiento racional. Entonces, como todo se razonaba, todo se buscaba un porqué, ¿verdad? Entonces, ellos lo tomaron como si ese era el problema, ¿verdad? Como producto, y por eso se dio la guerra. Entonces, el antídoto a los conflictos bélicos debía ser el pensamiento irracional, y por eso, como vemos acá, ¿verdad?, está colocando de todo un gato con letras y todo, o sea, y con bigotes, ya como de persona. Entonces, todo esto es parte del dadaísmo, que era como surgió este movimiento como el antídoto o la contraparte de lo racional. Entonces buscaron hacer lo irracional. Después del dadaísmo de 1916 a 1920 viene el surrealismo. Y cuando vemos aquí el surrealismo, se inspiró en el dadaísmo. O sea que era algo irracional también, pero en lugar de burlarse de esas tradiciones artísticas, lo que hacían eran formas de entrar en contacto con la realidad instintiva y más profunda del propio inconsciente. Pintaron sus sueños y sus obras, alterando el orden racional de la vida con con objetos que normalmente no guardan ninguna relación. Miren, acá se mira como que fuera o un pato, un caballo, y con relojes y esto, y en árboles secos, ¿verdad? Y todo. Entonces, esto era parte del surrealismo, que pintar los sueños y obras alterando el orden racional. ¿Y basado en qué? En lo de el orden irracional, o sea, que fuera irracional, porque era como el antídoto que había dicho en el daísmo, ¿verdad? Luego está el suprematismo. Este suprematismo, cuando el líder del suprematismo, Kazimir Malevich, trató de liberar el sentimiento de forma disasociándolo del arte figurativo. Pensaba que el realismo fotográfico, o sea, algo muy real, ¿verdad?, pone una barrera entre el observador y el sentimiento. Entonces, por eso lo hizo así, ¿verdad?, como algo diferente. Y entonces, porque si no, lo real dice que pone, o este realismo fotográfico pone una barrera entre el observador y el sentimiento esencial,
que el artista está intentando expresar. Entonces aquí ya puede expresar lo que está sintiendo sin necesidad que sea lo real, como que fuera una fotografía, ¿verdad? Luego de este movimiento suprematismo, que fue durante los años 1913 a 1934, ya vienen los otros movimientos como el constructivismo de Stiegel, el expresionismo, el pop art, el arte conceptual y el posmodernismo, ¿verdad? Que sigue existiendo. Entonces vamos a ver que el constructivismo fue de 1914 a 1934, fue casi al mismo tiempo que que habíamos visto, suprematismo. Entonces, aquí en este movimiento del constructivismo, los artistas rusos constructivistas, ¿verdad?, se negaron a crear obras de arte para galerías y museos. Ya no querían hacer obras solo para galerías y museos, sino que ellos hicieron un arte práctico que pudieran utilizar los obreros, ¿verdad? Porque acuérdense que antes se creía que el arte o las personas cultas eran las que estaban en las altas sociedades. Entonces, con esto los constructivistas ya propusieron este arte práctico que pudieran utilizar los obreros y que representara la utopía moderna que supuestamente estaba creando el socialismo, que ya era más social, que todos lo podían usar, que no determinaba la cultura o lo culto de una persona, ¿verdad? Entonces, por eso usaron este tipo de arte, los constructivistas. Luego viene el de Stiegel, que Stiegel es de 1917 a 1931, es una geometría artística conseguida con unas pocas formas y con colores primarios. Aquí utilizaban bastante los colores primarios, además el blanco y el negro. Aparte de los colores primarios, el blanco y el negro, esta figura principal de este movimiento, ¿verdad? Este artista, el artista principal de este movimiento es Piet Mondrian. Él pensaba que existen dos tipos de belleza, tanto la subjetiva, que asocia al mundo de los sentidos, y la objetiva, que él consideraba universal y abstracta. Entonces, la subjetiva asocia al mundo de los sentidos y podemos ver, ¿verdad?, que todo lo subjetivo, o sea, dependiendo el sentimiento o lo que nosotros, nuestro punto de vista, así es como vamos a ver este tipo de arte, ¿verdad? Cada quien tiene puede englobar sus sentimientos. Entonces, esa es la manera o esa es la belleza subjetiva que asocia al mundo con los sentidos o de los sentidos, y la objetiva que se considera universal y abstracta. Los artistas de Stiegel querían mostrar la belleza objetiva, de modo que evitaron esa representación fotográfica porque de esta forma, representa o despierta sentimientos subjetivos, lo que el punto de vista, lo que uno está sintiendo en ese momento, lo puede expresar al observar esto, ¿verdad? Luego del Stiegel viene el expresionismo abstracto. Es otro movimiento, ya es de 1946 a la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Ya estamos hablando de esto, 1950. En el expresionismo abstracto, la emoción deforma la realidad hasta dejarla totalmente irreconocible. Ahí no vemos, ¿verdad?, así como una realidad, algo, una fotografía que se pueda ver todos los rasgos característicos, sino que dice que se caracteriza por la emoción
que deforma la realidad hasta dejarla totalmente irreconocible. Aquí el principal artista, ¿verdad? Jackson Pollock, uno de los expresionistas abstractos más famosos, lograba ese efecto lanzando la pintura a sus lienzos. Entonces, solo lanzando pintura, ustedes han visto también tal vez en cómo hacen este tipo de arte, ¿verdad? Solo lanzando pintura y lo que puede salir y lo que puede dar o la impresión que va a dar, ¿verdad? O la forma de expresarse de los artistas solo al lanzar la pintura. Por otro lado, ¿verdad? Ya en 1960 aparece el pop art o arte pop, ¿verdad? Como el arte popular a principios de la década de 1960, donde decidieron los artistas abundar en los nuevos estilos de publicidad. Más que todo esto lo utilizan para la publicidad, ¿verdad? Las fantasías de alcanzar la fama y el deseo de cosas nuevas que caracterizó a la sociedad estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, decíamos ya en la década de 1960, empezaron a ver una manera de hacer arte, una manera diferente, nuevos estilos de publicidad, ya no solo como el constructivismo, sino que algo diferente, ¿verdad? También las fantasías de alcanzar la fama y el deseo de cosas nuevas. Y después viene el movimiento de arte conceptual o arte en vivo y arte feminista. Este tipo de arte surge a finales de la década de 1960 a 1970. Este arte se dividió en movimientos menores, el arte conceptual, por eso decía arte en vivo y arte feminista. Es uno de los movimientos más radicales donde los artistas consideraron que no tenían que producir obras de arte, sino simplemente conceptos o ideas. Este arte conceptual, por eso de verdad da a entender algún concepto, alguna definición, puede ser espontáneo y puede estar dirigido por el propio público. Otras veces, este tipo de arte consiste solo en escribir sobre una pared, así como vemos, ¿verdad? Los grafitis o mensajes que colocan en las paredes es parte de este arte conceptual. El arte feminista está relacionado con este tipo de arte y se centra en las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres e intenta suscitar por medio de este arte cambios, ¿verdad? Cambios en estas desigualdades de género que hay. Este movimiento no tiene un estilo definido. Y por último está el movimiento posmodernista o de la posmodernidad. Esto es desde 1970, ¿verdad? La posmodernidad se refiere a la vida después del arte moderno. Entonces, por eso es posmodernidad, porque es después del arte moderno, viene ya este tipo de arte. Y cuando hablamos del arte moderno, es el arte que se hizo desde 1890 a 1970. O sea, todos los tipos de arte que habíamos hablado en esta clase son arte moderno. Ya el arte posmodernista o de la posmodernidad es el que surgió después de 1970 hasta ahora. Los pensadores posmodernos ya ven la sociedad contemporánea como un mundo fragmentado que carece de un centro coherente, absolutos y una base cultural. Sin embargo, a menudo también está construida sobre el pasado que posee todas estas cualidades en abundancia. Entonces, ya el arte posmoderno, ¿verdad? Algunos pueden tomar ideas de los otros movimientos y entran como posmodernidad. Muy bien, entonces esta ha sido la clase relacionada con los movimientos que han existido, ¿verdad? O que surgieron
desde el siglo XIX hasta nuestros días. Y con esto, ¿verdad? Terminaríamos entonces los temas de historia del arte.